Ya, haga un concepto súper importante que lo vamos a estudiar. Esto a veces uno lo puede pasar de largo, pero igual es importante entenderlo. Propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Cuál será la diferencia entre ambos? Ya, las propiedades intensivas, así por definición, como lo dice ahí, es de la masa del cuerpo. Pero, ¿a qué nos estaremos refiriendo eso como que no dependen de la masa del cuerpo? ¿Qué querrá decir eso? Pero que no dependen. Y aquí de inmediato tenemos que entenderlo así como alguna propiedad que, de lo mismo como de que yo tenga mayor cantidad o menor cantidad de materia, esa propiedad no va a cambiar. ¿Qué propiedad se nos puede ocurrir así fácil? No sé, por ejemplo, a mí se me viene siempre así algo como densidad. La densidad del agua cambia porque yo tomé 1 kilogramo de agua, porque tomé 10 litros de agua, porque tomé una gota de agua. ¿Cambia la densidad del agua? No cambia. Ojo, siempre y cuando se mantenga como a la misma presión y temperatura. ¿Ya? Dependiendo como de otros factores, la densidad puede cambiar. Pero en definitiva, manteniendo la sustancia en las mismas condiciones, la densidad del fluido en este caso, o de la sustancia que estamos analizando, no va a cambiar. Eso podríamos decir que es una propiedad intensiva, ¿ya? En cambio, propiedad extensiva, ¿qué podría ser? No sé, es lo mismo, es el mismo volumen que yo tomo una gotita de agua o que tomo una botella de 10 litros de agua, ¿tienen el mismo volumen? Claramente no tienen el mismo volumen. En ese caso, hablamos de la que hablamos o decimos que la propiedad es de tipo extensiva, ¿ya? Ahora, algo así como una pista un poco para identificar cuándo es propiedad intensiva o propiedad extensiva. Las propiedades intensivas por lo general siempre están como divididas en kilogramos o divididas como por metro cúbico, ¿ya? O sea, por ejemplo, el calor podría ser una propiedad extensiva porque depende como de la cantidad de masa que yo tenga, el intercambio de calor que yo tenga. Pero si yo hablo del calor específico, el calor específico es la cantidad de calor que nos cuesta calentar en 1 grado Celsius 1 gramo de sustancia. Y esa propiedad está como tabulada. Entonces da lo mismo el calor específico si yo tomo como 1 gramo de hierro o 20 gramos de hierro. El calor específico de eso va a seguir siendo el mismo, ¿ya? O lo mismo para el calor específico del agua, que es una caloría, ¿ya? Una caloría por grado Celsius. Quiero entonces ser enfático en que cuando hablemos de propiedad intensiva no nos importa qué tanta materia nosotros consideremos. La propiedad intensiva es como una propiedad intrínseca de la materia. En cambio, la propiedad extensiva va como cambiar dependiendo de lo que nosotros tomemos. Ahí podríamos hablar de la masa, del volumen, de longitudes. Podríamos hablar, por ejemplo, aquí nos pasa masa, volumen, longitud, es lo que comenté recién. Propiedades intensivas aquí nos dicen que podría ser la temperatura, presión, densidad, el color, por ejemplo, de algo, también propiedades intensivas. ¿Ya? Eh, ¿Qué otros conceptos nos pasan acá? Mm, Acá nos hablan del concepto de estado. ¿Qué nos dice? Se define como estado el conjunto de propiedades que describe por completo un sistema, es decir, corresponde a la condición del sistema definida por sus propiedades termodinámicas. Por ejemplo, tenemos temperatura, tenemos presión, tenemos densidad. Eso podría ser como conceptos del estado que define nuestro sistema. Si un sistema presenta los mismos valores de sus propiedades en dos momentos distintos, se dice que estuvo en el mismo estado en ambos instantes, ¿ya? Como que de alguna forma las propiedades van a definir el estado que nosotros tenemos, ¿ya? Postulado estado que nos dice, un estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Por ejemplo, temperatura, volumen específico, presión y temperatura. Bueno, ¿qué es importante acá? Que, a ver, eh, por lo general vamos a trabajar con variables como la masa, o el volumen, o la presión, o temperatura. Ya tenemos como esas cuatro variables. Entonces, lo que nos propone esto es que muchas veces nosotros, definiendo dos propiedades intensivas independientes, vamos a poder definir el estado del sistema. Por ejemplo, muchas veces basta con definir la temperatura y la presión a la cual se encuentra definido un sistema para definir las propiedades que ésta va a tener. Pensémoslo en el caso del agua. Lo vamos a ver más adelante, vamos a trabajar mucho con esto. Teniendo la presión y la temperatura del sistema, nosotros podemos predecir completamente las propiedades de estado del fluido que tenga ahí. Por lo general vamos a estar estudiando siempre como el agua o el aire.
Y teniendo esas dos propiedades como presión y temperatura, podemos definir todas las demás propiedades, porque los vamos a ver como en tablas. Esto que estoy hablando igual es algo que vamos a ver un poco más adelante. Pero quiero que quedemos un poco con esa idea de que definiendo dos propiedades intensivas independientes, nosotros vamos a poder definir como todos los demás parámetros. ¿Ya? Em, ¿Qué nos dicen acá? Ah, el concepto de fase. ¿Qué será la fase? El estado físico en el cual se encuentre. No sé, puede ser como sólido, líquido o gaseoso. Simple. ¿Ya? Ahora, importante esto, por ejemplo, yo tengo agua y aceite. Ambos podríamos decir que son dos líquidos, ¿cierto? Pero el agua y el aceite no se mezclan. Entonces, a pesar de que ambos estén como líquidos, nosotros vamos a considerar que tenemos dos fases, porque el agua y el aceite no se mezclan. A pesar de que ambos son líquidos, ahí claramente nosotros tenemos dos fases. Por lo tanto, es importante entender de que más allá del estado físico en el que se encuentre la solución, hay que ver también si es que hay como una separación de fases, ¿ya? A cada una de ellas nosotros le vamos a denominar fase, ¿ya? Ya, vamos ahora. Perdón, el concepto que vamos a ver ahora es el proceso, ¿ya? Se denomina proceso a la transformación de un estado a otro. En esta transformación, el camino del proceso corresponde a la serie de estados a través de los cuales pasa. De un estado uno nos movemos a un estado 2, ¿ya? Eh, Ahora, cuando se mantiene alguna variable termodinámica constante, el proceso va a adquirir un nombre particular. Y aquí estos son como uno de los principales que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, iso viene de la palabra iso, que es igual, isotérmico, que quiere decir proceso a temperatura constante. Isobárico. Isobárico hace referencia a una a presión constante, mientras que isocórico hace relación a un proceso a volumen constante, ¿ya? Esto igual es importante entenderlo. Nos da muchas pistas más adelante cuando nos digan tenemos un proceso isobárico, isocórico, inmediato, ya tiene igual presión, igual temperatura, igual volumen. Son como cosas que más adelante nos van a ayudar a predecir como, con qué fórmula vamos a trabajar nosotros, ¿ya? Ahora, el ciclo. ¿Qué es un ciclo? Se define como un proceso que comienza y termina en un mismo estado. Las propiedades varían durante el transcurso del ciclo, pero al volver al estado inicial, todas las propiedades vuelven a su estado original. ¿Ya? Mira, muchas veces más adelante vamos a ver esto como gráficos de presión versus volumen, o también puede ser presión versus temperatura o volumen versus temperatura. Y ahí nosotros vamos como graficar de alguna forma de un estado cómo se mueve al otro y nos permite como definir ciertos parámetros, ciertas variables que nosotros vamos a ir trabajando. Este es un clásico ejemplo de, como podríamos decir, un ciclo en donde ocurren varios procesos. Por ejemplo, de uno a 2 por lo que estoy viendo ahí, se mantiene a través de la isoterma. Eso lo vamos a ver con más calma más adelante. Esa como línea imaginaria que tiene, como rasgada, es una isoterma. Y una isoterma, ¿por qué se caracteriza? Isoterma igual temperatura. ¿Ya? Eh, bueno, cosas como de ese estilo vamos a trabajar más adelantito. ¿Ya? Este otro tipo de gráfico, por ejemplo. Este es de temperatura versus entropía. ¿Ya? Pero va a depender del ejercicio que nos entreguen, la interpretación que nosotros podamos darle, ¿ya? O el gráfico que a nosotros nos sirva. Ahora entramos al concepto de equilibrio. Un sistema se considera en equilibrio siempre y cuando no ocurran cambios en sus propiedades sin un estímulo externo. Entonces, la termodinámica trata con los estados de equilibrio. No sé, como por ejemplo, si yo tengo una sustancia con una temperatura A y una sustancia con una temperatura B que son distintas y nosotros las juntamos, ¿qué va a ocurrir de manera espontánea? La temperatura o el calor, el flujo de calor, va a ir desde el cuerpo que es más caliente hacia un cuerpo que está más frío. ¿Hasta qué punto? Hasta que ambos se homogeneizan, tengan la misma temperatura. Ojo con este concepto, el cuasi equilibrio o equilibrio cuasi estático también, ¿ya? Dice un proceso suficientemente lento que permite al sistema considerarlo cerca del estado de equilibrio. El equilibrio cuasi estático es como ambiguo porque se dice que si bien es un equilibrio como que no cambia, en realidad a lo largo del tiempo uno sí ve que hay un cambio. Se le dice que un equilibrio, un proceso cuasi estático cuando ocurre tan lentamente que podemos considerar que entre un instante y otro prácticamente no hubo variación. Pero si nosotros vemos esto a través del tiempo, sí vemos que hubo un cambio. ¿Ya? Por lo tanto, proceso cuasi estático o el cuasi equilibrio es un proceso que cambio de manera abrupta. Pero si lo analizamos como a través de mucho tiempo, vemos que sí ocurre un cambio. O sea, los cambios son como muy pequeños, infinitesimalmente pequeños, que podríamos considerarlo casi que no hay cambio entre dos estados consecutivos. ¿Ya?